Shabbat Shalom, amados Ajini Ajayot, un gusto saludarles. El que les habla, Rosh Pedro Cashwell. También reciban un saludo cordial de parte de la Keilah Internacional Emanuel, con sede en esta Ciudad de México. Agradecemos infinitamente a nuestro Padre bendito y amado por su vida, porque gracias a su bendición, usted en este momento se encuentra el día de hoy guardando Shabbat. Y también algo hermoso es que usted puede, junto con nosotros, estudiar la parashá correspondiente a esta semana. Esta semana tenemos la parashá Shoftim. También se puede escribir Shofetim, que el español, bueno, pues se puede llamar magistrados y oficiales. Recuerde, amados Ajini Ajayot, importante tener su pluma, su marcador de texto suave, bloc de notas para apuntar lo más interesante que nos puede quedar para poder aplicar de esta enseñanza en nuestra vida. Le invitamos en verdad que usted comparta este estudio a sus amigos, sus familiares, vecinos, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Lo importante es que la porción de estudio de la Torah sea difundida, como lo he dicho siempre, hasta el último rincón de la tierra. Es importante que todos conozcan Torah porque hemos entrado ya a un tiempo difícil, a un tiempo en el cual tenemos que tener más y más acercamiento con nuestro Abba Kadosh. Los tiempos ya son duros, malos, y tenemos que estar siempre en verdad en oración, pedirle a nuestro Padre bendito y amado que Él nos proteja por medio de su precioso talit para que nos libre de cualquier acechanza por parte del enemigo. Ahora pues vamos entonces a invitarlo también a que se suscriba a nuestros canales, tanto en Facebook, Keilah Internacional Emanuel, donde usted en este momento está viendo esta transmisión, nuestros canales de audio como en la plataforma Anchor, usted nos encuentra como Simcha Channel, en Telegram, Keilah Internacional Emanuel, y en YouTube está el canal Tejilín 121 y Keilah Internacional Emanuel Oficial. Acuérdese darle me gusta, porque cada que usted le dé me gusta a nuestros videos, YouTube se encarga de promocionar nuestros videos para que lleguen a más y más personas. Sí, suscríbase y también por favor dele a la campanita para que le lleguen las notificaciones completamente en vivo. Bueno, pues vamos a comenzar con el permiso de Akadosh Baruj Hu. Vamos entonces a iniciar la parashá correspondiente. Prácticamente ya estamos entrando a la recta final de las parashot para poder también entrar en las fiestas. Voy a hacer un comentario. Hemos entrado al mes de Elul, un mes importante porque es un mes de súplica, un mes de pedir perdón. Hemos entrado en los 40 días de Teshuvah, de arrepentimiento, rumbo hacia Yom Kippur. En este mes nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos a nuestra Abba Kadosh por medio de la oración. Recuerde, es muy importante en esta semana incluir todos los días en sus oraciones, ya sea matutinas o vespertinas, Salmo 27, Salmo 91 y Salmo 121, que le aseguro que serán de mucha, pero mucha bendición a su vida. También recuerde, mis amados Ajini Ajayot, también hacer lo correspondiente a su remembranza de todos sus pecados que haya cometido usted durante todo el año para poder tener un recuento y poderlos presentar a nuestro Abba Kadosh, para que el día de Yom Kippur alcancemos el perdón de nuestro Abba Padre. ¿Sí? Ahorita entonces, como les dije, Elul representa eso, es el mes en el cual nosotros nos acercamos por nuestro Abba Kadosh. Es un mes especial. Acuérdense que nosotros hemos enseñado que hay tiempos señalados para poder hacer las cosas. En el caso del Shabbat, el Shabbat es un tiempo señalado. Y Elul en este mes es un mes, como dice ahí, en este mes yo completamente soy de mi amado y mi amado es para mí. Entonces, ¿qué es importante? Que tengamos eso en consideración, ¿sí? Prepararnos.
hacer lo correcto, hacer un buen examen, autoexaminarnos, saber qué es lo que hemos hecho mal, ¿sí? Lo que hemos hecho bueno, todo en verdad, hacer un recuento y entregarlo a nuestro abacadosh, porque después vienen, ya cuando después de los 30 vienen los últimos 10 días, que son todavía de más entrega. Y por eso tenemos que hacerlo bien, mis amados Ajín y Ajayot. ¿Para qué? Para que podamos alcanzar el perdón. Y muy importante porque también entra en este mes la importancia de nosotros estar dentro del libro de la salvación. Interesante eso, mis amados Ajín y Ajayot. Bueno, pues entonces recuerde que este es un mes en el cual nuestro abacadosh escucha nuestras plegarias, escucha la forma de buscar nuestro perdón, ¿sí? Y escucha en verdad todo lo que le quieramos entregar a Él. Es el mes de la aclamación. Bueno, vamos a comenzar entonces, como les había dicho, la parashá es Shofetín, o también se pronuncia Shoftín. Como primer título tenemos que es la exhortación a la justicia, ¿sí? Y un subtítulo anexo es nombrarás magistrados y oficiales. Para eso vamos a tener alguna lectura en resumen de lo que es esta parashá, pero también vamos a tener los comentarios que son de mucha ayuda de parte de sabios de la Torá. Personas que fueron dirigidas por nuestro abacadosh y que gracias a ellos nosotros podemos entender ahora mucho de la Torah. Sí, tenemos comentarios, como le hemos dicho, comentarios de Maimónides, de Rashi, pero también tenemos los comentarios de nuestro rabí por excelencia, Yeshua HaMashiach, los cuales también él dio a sus talmidín. Un ejemplo, el Rab Shaul, conocido como el apóstol Pablo, ¿sí? También los que en algún momento dado dejó a Yohanan, Yirmiyat, ¿sí? Matillahu, Luga, Mordejai, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos riqueza de enseñanza, de la cual podemos tomar, como le dije, para que nosotros tengamos más y más sabiduría todos los días acerca de la Torah y que de esa manera poder comprender algunas cosas que en algún momento nos fueron enseñadas de forma tergiversada en el Brit Hadashah. Miren, vamos a comenzar. Vamos por favor al libro de Romanos. Acompáñeme. Vamos a ir entonces con los comentarios del Brit Hadashah y vamos a ir a los comentarios de Rab Shaul. Vamos al libro de Romijin, libro de los Romanos, 13:1 en adelante. Me gusta este aporte de parte del libro de Romijin, porque dice aquí, tiene como título, obediencia a las autoridades. Repito, obediencia a las autoridades. Libro de Romanos 13 del 1 en adelante. Cuando usted lo encuentre, glorifique a nuestro abacadosh. Voy a darle lectura con el permiso de nuestro abacadosh y dice que toda persona se someta a las autoridades superiores porque no hay autoridad que no provenga de Yahweh, así que las que hay por Elohim han sido establecidas, de modo que el que se opone a la autoridad se opone a la disposición de Elohim, y los que se oponen recibirán su condenación, porque los gobernantes no están para atemorizar al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. ¿Quieres vivir sin temor a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su alabanza, porque ella es un agente de Elohim para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no es en vano que lleva la espada, pues es un agente vengador de Elohim para castigar al que hace lo malo. Verso 5.
Por eso es necesario que estén sujetos no solamente por temor al castigo, sino también por motivos de conciencia. Y por lo mismo deben pagar también los impuestos, pues los gobernantes son ministros de Elohim que se ocupan de estos asuntos. Páguenle a cada uno lo que le deban al que impuesto al que con contribución y contribución al que con respeto y respeto al que honra y honra al que honra. No le queden debiendo nada a nadie, sino el amor mutuo, pues el que ama al prójimo ha cumplido con la Torá, porque lo de no cometerás adulterio, no cometerás asesinato, no robarás, no codiciarás y cualquier otro mandamiento se resume en esta frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no le hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la Torá. El verso 11: y en todo esto tengan en cuenta el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está avanzada y el día está cerca, así que despojémonos de las obras de las tinieblas y vivamos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no con glotonerías y borracheras, ni en pecados sexuales y libertinajes, ni en peleas y envidia. Más bien, vístanse del Maestro Yeshua Hamashiach y no hagan provisión para satisfacer los deseos carnales. Amén. Interesante. Entonces recalcamos para iniciar este estudio, recalcamos y tenemos ahí de una forma central Romanos 13:1, y vamos a tener en consideración el 4, ¿sí? Que dice el 4: pues para ti un ministro de Hashem para bien, pero si haces lo malo, ¿sí? Si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro de Adonai, un vengador que castiga al que practica lo malo. Amén. Bueno, pues después de haberle con esto dado la introducción o la entrada a nuestro tema, vamos a comenzar. Vamos a comenzar porque esto es interesante. Y como le dije, ponga usted mucha atención. ¿Sí? Vamos a regresar al inicio de la parashá de esta semana, que es la parashá Shofetim. La encontramos en el libro de Devarim, libro de Deuteronomio, capítulo 16, verso 18. Y vamos a ir leyendo algunas partes. Vemos en el capítulo 16, verso 18, que nos dice: nombrarás magistrados y oficiales para tus tribus en todas tus poblaciones que Yahweh tu Elohim te está dando, y que gobiernen al pueblo con la debida justicia. El verso 19, y subráyelo ahí por favor: no juzgarás injustamente, no mostrarás parcialidad, no aceptarás soborno, porque el soborno ciega los ojos de las personas de discernimiento y tergiversa el reclamo del justo. Ese es el que quiero que subraye. Deuteronomio 16, 19. Dice el verso 20: la justicia y solo la justicia debe seguir para que aumentes y ocupes la tierra que Yahweh tu Elohim te está dando. Luego en el capítulo 17 dice: apostasía, solución de causas graves y deberes del rey. Recuerden que es ya muy común que en estos días vamos a hablar mucho de ese tema, la situación de la apostasía. Muchos que últimamente le han estado dando la espalda a nuestro Abacadosh, o han estado también cometiendo errores al también dar la espalda a Yeshua HaMashiach. Bueno, vamos a ver qué dice el capítulo 17 de Deuteronomio. Dice: no sacrifiques para Yahweh tu Elohim un toro o una oveja que tenga algún defecto de naturaleza. Dice que tenga un defecto de naturaleza seria, porque
Eso es aborrecible para Yahweh tu Elohim. Más adelante también tenemos lo que es el Quitabo, en el capítulo 17 del libro de Deuteronomio, verso 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahweh tu Elohim te ha asignado y hayas tomado posesión de ella y te hayas establecido en ella, si dices, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones a mi alrededor, serás libre de establecer un rey sobre ti. Uno escogido ¿por quién? Por Yahweh tu Elohim. Asegúrate de poner como rey sobre ti a uno de tu propio pueblo. No debes poner sobre ti a un extranjero, uno que no sea tu compatriota. También, por favor, subráyelo ahí. Esta parte que es muy importante, cuando dice que si vas a poner un rey, que sea uno escogido por Yahweh tu Elohim. Asegúrate de poner como rey sobre ti a uno que sea de tu propio pueblo. No cometas el error de poner a un extranjero que ni conoce nada. Pon a un compatriota tuyo. En el capítulo 18 nos habla acerca sobre la tribu de Leví y las prácticas paganas y los profetas. Dice el libro de Devarim, Deuteronomio 18. Los Cuanín, levíticos, toda la tribu de Leví no tendrán porción territorial con Israel, vivirán solamente de las ofrendas encendidas de Yahweh como su porción, y no tendrá porción entre sus tribus hermanas. Yahweh es su porción, como les prometió. Este será el derecho de los Cuanín, en otras palabras al español, los sacerdotes, pero recuerden que lo correcto es Cuanín, pero se los digo así para que los nuevos me entiendan de qué estoy hablando. Entonces dice, este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo. Todo el que ofrezca un sacrificio, sea un toro o una oveja, tiene que darle la espaldilla, las quijadas y el estómago al Cohen, al sacerdote. En el 4 dice, debes darle también las primicias de tu grano nuevo y de tu vino y de tu aceite y la primera lana esquilada de tus ovejas, porque Yahweh tu Elohim lo ha escogido a él y a sus descendientes de todas sus tribus para estar a cargo del servicio en el nombre de Yahweh para siempre. Amén. En el verso 14 del libro de Deuteronomio capítulo 18, en su verso 14 dice, nos habla acerca de los agochín, y dice, esas naciones que tú estás a punto de desposeer, acostumbran a acudir a los que echan la suerte y a los adivinos. A ti, sin embargo, Yahweh tu Elohim no te ha permitido nada semejante. Yahweh tu Elohim levantará de entre tu propio pueblo un profeta, sí, como yo. A él deberán de hacerle caso. Esto fue lo que le pediste a Yahweh tu Elohim en Joret, el día de la asamblea, cuando dijiste, no vuelva yo a oír la voz de Yahweh mi Elohim, ni a ver este grandioso fuego para que no muera. Esta recomendación, mis amados Ajín y Agayón, es importante, incluso ahora en nuestros días, que los hijos de Hashem no les es permitido consultar a esas personas que echan suertes, que leen cartas, que adivinan el futuro, que incluso hacen conjuros, magias, etcétera, etcétera. Está prohibido, porque dice Abacadosh, pondré un profeta, pero un profeta de Elohim. En la actualidad, en verdad que no hay profetas escogidos por el Padre, y si los hay, están esperando el tiempo para poder ya hablar sobre los tiempos venideros. En la actualidad, lo que hemos descubierto mucho son engañadores que se han dejado llevar por cuando les habla el enemigo a su oído, y hacen pasar las cosas que el enemigo les enseña por cosas del Eterno. Y en verdad, en muchas de las ocasiones han defraudado al pueblo, han quedado mal con el pueblo. Entonces, mire, ponga usted mucha atención en eso, que cuando venga una persona a hablar, ¿sí?, de eventos que van a suceder a lo mejor en el futuro o ya muy pronto, usted debe tener mucho cuidado, ¿sí?, de lo que va a escuchar y tomar responsabilidad si usted decide seguirlo. Porque en algún momento, si no, usted no es una persona que ora, que estudia Torah, que guarda Shabbat, etcétera, etcétera, es una persona que es muy fácil
de ser engañada. Dice incluso la Escritura que incluso los escogidos serán engañados. Entonces, ¿qué va a pasar si usted escucha la voz del agorero? ¿Sí? Va a terminar usted siendo defraudado. Por eso nuestro Abacadosh dice que tengamos cuidado con aquellos que ya le dicen que en 1 o 2 meses esto ya se va a acabar. ¿Sí? La misma Escritura nos ha enseñado que el día, la hora, nadie lo sabe. Posiblemente, llegando a un estudio, hemos comprendido que posiblemente sabemos que hay un día, y se nos ha enseñado que es dentro de la fiesta de Yom Teruah. ¿Sí? ¿Cuándo puede regresar Mashiach? Puede ser en esta fiesta de Yom Teruah. Y si es así, amén. Porque el mundo, en la verdad, ya necesita la venida de nuestro Mashiach. Y si no, pues el año que viene, pero nosotros tenemos que estar preparados, estudiando, ¿sí? Dejándonos guiar por personas que en verdad enseñen un alimento sano. Sí, tener cuidado de aquellos que últimamente están enseñando nada más puro temor, temor y temor, pero que lo están haciendo para solamente ganar seguidores. No lo están haciendo en verdad por traer a los hijos del Eterno de regreso a la casa del Padre en amor. Es muy distinto regresar a la casa del Padre en amor que regresar en temor. Porque aquella persona que regresa en temor y ve que muchas de las cosas que le están diciendo a lo mejor a corto plazo no se van a cumplir, esa persona puede llegar a un momento de cometer apostasía. Puede darle espalda y decir, ay, no sucede nada, yo me regreso mejor a donde estaba porque creo que estaba mejor. Y puede ser de mucho más daño a la persona si se regresa para atrás. ¿Sí? Entonces, tenemos esa indicación de nuestro Padre. Dijo, yo les pondré un profeta, pero que hable ¿qué? Con verdades que vienen aquí, en la Torá, en la Escritura, en la ley del Padre. Y sabemos que Él en ningún momento nos va a defraudar ni nos va a mentir, porque ¿qué? Aquí está todo. Solo es cuestión de tomar bien nota de todo. Por eso vamos a continuar leyendo y dice en el libro de Deuteronomio 18, el verso 17 dice, ante lo cual Yahweh me dijo, han hecho bien en hablar así. Yo les levantaré un profeta como tú de entre su propio pueblo, pondré mis palabras en su boca y les hablará a ellos todo lo que yo le mande. Y si alguien se niega a hacer caso de las palabras que él hable en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Pero el profeta que presuma de hablar en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado decir, o que hable en nombre de otras deidades, ese profeta deberá morir. Y si te preguntas, ¿cómo podremos saber lo que se ha dicho o lo que se ha dicho es o no es palabra de Yahweh? Si el profeta habla en el nombre de Yahweh y la predicción no se cumple, esa predicción no era palabra de Yahweh. El profeta la ha expresado presuntuosamente. No le tengas temor. Hemos escuchado, como les decía, de algunos roín que han estado poniendo fechas. Y que hubo uno que dijo que el mes de julio se iba a caer todo el sistema. Todo el internet se iba a caer. Sí, no sucedió. Porque está dio el día y la hora. Como les digo, es malo dar un día, dar una hora. ¿Por qué? Porque solamente lo que hizo fue quedar mal, quedar en ridículo. Por eso dice nuestro Abba Padre, tengamos en verdad, vigilemos de poner atención en aquel que se dice ese profeta iba a hablar de forma presuntuosa, y va a dar palabra que es prácticamente de carnal, no es de parte del Eterno. Dice, y esta no se cumple. Vamos a tener ahí una situación mal, porque ese falso profeta, sí, errado, va a decepcionar a todo aquel que lo sigue. Hubo otro que también dijo que prácticamente ya estábamos a días. Dijo, corran, entren en los pactos, circuncídense, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ya estamos a unos días. Sí, pero no es así. Abacadosh no se equivoca, mis amados Ajini Hayot. Él no se equivoca. Él
Él, cuando llegue el momento en que nosotros ya tenemos que prepararnos, ¿sí?, para las cosas venideras fuertes, Él obviamente nos va a encender esa luz para que nosotros empecemos a hacer lo que nos corresponde. Pero Él es el que nos va a dar la indicación. Y lo va a hacer por medio de aquellos Roshin, aquellas personas que están caminando, que dice en Kedusha, ¿sí? Él no va a necesitar que una persona ande regando una falsa profecía, sino va a sus escogidos, dice que les va a dar para que ellos empiecen a guiar de forma correcta a su pueblo. Y es lo que tenemos que en verdad hacer, mis amados Ajin y Agayot. ¿Sí? Si yo en algún momento dado les llego a comentar ya algo importante, es porque mi Abba Kadosh ya me lo ha revelado. Si no, la verdad yo no tendría por qué andar haciendo invenciones, porque me puedo meter en algún problema. ¿Y qué cuentas voy a entregar a mi Abba Kadosh? En verdad hay que tener mucho cuidado con eso. En el capítulo 18, en el capítulo 19 del libro de Deuteronomio, el libro de Barín, nos habla sobre las ciudades de refugio y la prueba testifical. Cuando Yahweh tu Elohim haya cortado las naciones cuya tierra Yahweh tu Elohim te está asignando y las hayas desposeído y te hayas establecido en sus poblados y en sus casas, apartarás 3 ciudades en la tierra que Yahweh tu Elohim te está dando para que la poseas. Medirás las distancias y dividirás en 3 partes el territorio del país que Yahweh tu Elohim te ha entregado, para que todo homicida tenga un lugar donde huir. Ahora bien, este es el caso del homicida que puede huir allí y vivir. Uno que haya matado a otro sin intención, sin que hubiera sido su enemigo en el pasado. Por ejemplo, un hombre va con su vecino a un bosque a cortar leña. Al levantar sus manos, un hacha para cortar el árbol, se le zafa el hacha del mango y golpea al otro de modo que muere. Ese hombre podrá huir a una de esas ciudades y vivir. De otro modo, si la distancia fuera grande, el vengador de la sangre, persiguiendo lleno de ira al homicida, podrá alcanzarlo y matarlo, sin que hubiera para aquel una sentencia de muerte, ya que nunca había sido enemigo del otro. Por eso es que te mando que apartes 3 ciudades. ¿Por qué? Porque esa ciudad también era para redención, para suplicar el perdón, ya que había sido un asesinato, vamos a llamarlo así, imprudencial. No lo hizo con la intención de asesinarlo. ¿Por qué? Porque incluso dice, eran amigos y fueron al campo y a la hora de dar el hachazo fuerte, sale volando y le pega al compañero y lo mata. Dice entonces, para que cuando llegue el momento de que cuando entre el vengador, dice, si él no ha ido a ninguna de las de esas ciudades que está apartada para que vaya aquella persona que cometió un asesinato de forma involuntaria, pueda refugiarse ahí, y dice, y no sea alcanzado por el vengador, dice, y tome su vida. ¿Sí? Entonces, continuando, hablando de esas 3 ciudades que mandó el Eterno a hacer, dice en el verso 8, y cuando Yahweh tu Elohim agrande tu territorio como les juró a tus padres, y te dé toda la tierra que prometió darles a tus padres, si observas fielmente toda esta Torah que te ordeno hoy para amar a Yahweh tu Elohim y andar en sus caminos todo el tiempo, entonces añadirás otros 3 poblados a estos 3, así que no se derramará la sangre de un inocente, incurriendo tú en culpa de sangre en la tierra que Yahweh tu Elohim te está entregando. Voy a leer otro verso. Sin embargo, una persona que sea enemiga de la otra, la acecha y se le echa encima y la golpea con un golpe fatal y luego huye a uno de estos poblados, los ancianos de ese poblado harán que lo saquen de allí y lo entreguen ¿a quién? Al vengador de la sangre, para que se le dé muerte. No debes mostrarle piedad, así limpiarás a Israel de la sangre inocente y te irá bien.
Cuando una persona, sí, asesinaba a otra, pero en verdad no eran enemigos, pero fue simplemente por un accidente, tenía la posibilidad de establecerse en una de las ciudades que habían sido apartadas. Pero si una persona acechaba y buscaba la forma de matar a otra, que dice, no tenía el derecho de huir a alguna de esas ciudades o ciudades que habían sido apartados. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque dice que si así lo hacía, se introducía en cualquiera de esas ciudades, dice, el trabajo de los magistrados encargados ahí era no permitir la entrada y entregarlo al vengador. Así que tome usted nota de eso. Por eso es importante que Hashem Poderoso nombrara magistrados, nombrara jueces y nombrara oficiales. Cada uno a su vez emitía una orden. Un ejemplo, magistrados, sí, podrían a lo mejor dar una orden al juez, el juez otorgar esa orden a los oficiales. Los oficiales no tienen permitido tomar una acción si esta no viene de arriba, dada por un juez. ¿Sí? Esto incluso hasta nuestros tiempos, así es. Sí, dentro de lo que es del Palacio de Justicia, usted va a encontrar magistrados, va a encontrar jueces, que es a su vez abajo de ellos tienen un grupo de servidores llamados los oficiales, sí, que ellos son los encargados, sí, e incluso si, por ejemplo, un juez cuenta, por ejemplo, con un proyectista que él escucha el caso, ahora sí que lo revisa y él, su trabajo como proyectista es que dar en base a lo estudiado la sentencia. A su vez, el oficial se la pasa al secretario del juez y él analiza y si ve que está bien, se la pasa al juez y el juez es el que se encarga ya de autorizar o no autorizar lo que el proyectista ya hizo. Bueno, pues entonces, avanzando, mis amados Ajín y Ajayot, vemos aquí que tenemos entonces dentro de esta parashá muchas de las leyes que nos van a enseñar a cómo caminar bien, ¿sí? En el libro de Deuteronomio, capítulo 20, nos habla sobre las leyes sobre la guerra. Dice, cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas caballos y carros de guerra, fuerzas más grandes que las tuyas, no les tengas miedo, que contigo está Yahweh tu Elohim, que te sacó de la tierra de Misraim. Antes de entrar en batalla, el Cohen debe acercarse y dirigir las tropas. Debe decirles, Shema Israel, escuche Israel, ustedes están a punto de entrar en batalla con su enemigo. Que no les falte el valor, no tengan miedo, ni pánico ni temor de ellos, porque es Yahweh su Elohim el que marcha con ustedes para dar la batalla, por ustedes contra sus enemigos, para darles la victoria. Amén. Aleluya. En el libro de Deuteronomio 21 nos habla de causas o casos de muerte sin explicación. Si en la tierra que Yahweh tu Elohim te está asignando para poseerla se halla alguien a quien han matado en el campo y no se conoce la identidad del homicida, escuche bien, ahí entra el trabajo de los ancianos, ¿sí? Y vamos a ver qué dice. Miren, este trabajo entran los dos, los ancianos y los magistrados. Entonces, si dice que cuando se entra en la tierra que Yahweh tu Elohim te está asignando para poseerla se halla alguien a quien han matado en el campo y no se conoce la identidad del homicida, tus ancianos y tus magistrados saldrán y medirán las distancias desde el cadáver hasta los poblados cercanos. Los ancianos del poblado más cercano al cadáver deben tomar entonces una novilla de la manada que nunca la hayan trabajado, que nunca la hayan alado con yugo, y los ancianos de ese poblado traerán su novilla a un valle de torrente que no se haya arado ni sembrado. Allí en el valle le romperán el pescuezo a la novilla. Los sacerdotes, los hijos de Leví, se acercarán porque Yahweh tu Elohim nos ha escogido a ellos
para ministrarle y para pronunciar la bendición en el nombre de Yahweh. Y todo pleito y caso de asalto está sujeto a su decisión. Entonces todos los ancianos del poblado más cercano al cadáver se lavarán las manos sobre la novilla cuyo pescuezo rompieron en el valle y harán esta declaración. Escuche, subraya ahí, Deuteronomio 21:7, subraye. Nuestras manos no derramaron esa sangre, ni nuestros ojos vieron el hecho. Absuelve Yahweh a tu pueblo Israel, a quien redimiste, y no permitas que la culpa por la sangre del inocente quede entre tu pueblo y Israel, y serán absueltos de culpa por ese homicidio. El verso 9, así eliminarás de tu medio la culpa por la sangre inocente, porque estarás haciendo lo que es correcto a la vista de Yahweh. Amén. Aleluya. Interesante, mis amados Sajín y mis amadas Sajayot. Interesante. Vamos a entrar ahora a las apreciaciones que tiene este estudio. Como les dije, vamos a escuchar comentarios de, por ejemplo, como les dije, Maimónides, Rashi y los mismos aportes que nuestro amado Rabí Yeshua nos ha enseñado. Bueno, lo vamos a ver entonces en cuatro apreciaciones. Cuatro apreciaciones este estudio. Lo que acabo yo de resumir ahora lo vamos a estudiar, sí, pero vamos a profundizarlo más, porque cuando entramos a la perspectiva, cuando entramos a las apreciaciones, sí, que tenemos, en muchas de las ocasiones hemos tomado comentarios de nuestros sabios como les dije, de la Torah. Yo en mi blog de notas hago mi borrador para poderles compartir a ustedes después lo que vamos a hablar en cada una de las apreciaciones. La primera apreciación tiene como título Practiquemos las leyes, o también practicando las leyes. ¿Cuáles leyes? Las de la Torah. Y vamos a ocupar el libro de Deuteronomio 16:18 como parte central, donde dice: jueces y guardianes deberás establecer en todas tus ciudades, y ellos juzgarán al pueblo con criterios justos. Acabamos de leer que en la traducción que yo leí hace unos momentos dice jueces y oficiales, pero esta parte ya la estoy tomando directamente de la Torah y dice aquí jueces y guardianes, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces, repito, jueces y guardianes deberás establecer en todas tus ciudades, y ellos juzgarán al pueblo, ¿qué dice? Con criterios justos. Vamos a ver un primer comentario que nos otorga Rashi, y después vamos a ver uno también dado por Maimónides y uno de la enseñanza oral, dentro de la Torah oral, y los que tenemos también del Brit Hadashah, conocido como Pacto Renovado. Bueno, Rashi define la palabra shoftin o shofetin como jueces que instituyen leyes, pero hay otra palabra que también debemos de anexar a nuestro estudio, y es la palabra shotrin. Sí, shotrin, S-H-O-T-R-I-M, shotrin, que esta al español viene siendo como una traducción correcta como oficiales, sí, o guardianes. ¿Qué dice entonces? Los shotrin como oficiales que imponen las decisiones de los jueces o que llevan a cargo un dictamen de un juez. Los oficiales se encargan de hacer valer esa decisión. Ambos términos, tanto como shofetin como shotrin, han sido mencionados en muchas ocasiones anteriores en la Torah. Quisiéramos saber qué es lo que fuerza a Rashi a aclarar ambas definiciones justamente aquí. Rashi está tratando de enseñarnos que la fuerza de un sistema jurídico reside en la autoridad que posee para obligar a la población a acatar las disposiciones y leyes de los legisladores y de los jueces. Un sistema judicial no puede estar basado en teorías puras. Por el contrario, debe incorporar estructuras que permitan que sus normas puedan ser aplicadas en forma
práctica. Por otro lado, el propósito del Departamento de Policía, escuche bien, es apoyar a las labores judiciales. La policía no debe funcionar como entidad independiente, sino como un componente integral del sistema judicial, debiendo reflejar los principios de los legisladores. Con frecuencia, cada vez mayor, se pueden ver los abusos policiales derivados de la lamentable separación que hay entre ambos organismos. Cuando un oficial o la policía, sí, vamos a entender por qué hay diferencia entre los oficiales que están dentro de un poder legislativo a un oficial que ejerce la ley fuera de ese edificio. ¿A qué me refiero con esto? Y esto ya son oficiales, son policías que ellos, su labor más que nada es en el campo, es en la calle. Pero si estos toman en muchas ocasiones decisiones no emitidas por un juez, obviamente ellos van a hacer lo que a su criterio consideran justo. Y es cuando en la Torá se nos enseña a que no se permita que ningún policía, ningún oficial tome una decisión por su cuenta, sin que antes haya sido emitida por un juez. ¿Por qué razón? Porque dice, obviamente, ha entrado en una situación corrupta. Entonces, cuando ese oficial sí hace ya una labor sin antes esta haber sido dada por un juez, dice que lo que va a hacer él es que va a hacer su propia ley. Muchos hemos visto, cuántas y cuántas veces hemos visto que hay oficiales que, por ejemplo, si uno va transitando en su vehículo, lo paran y le dicen, esta luz está demasiado alta, ¿sí? Ok, ¿qué dice? Que lo que tiene que hacer es apercibir a la persona que la lleve a un lugar a que se la compongan y la bajen. Pero no le puede decir o inventar que a lo mejor eso corresponde a un cierto artículo, y si lo hay, pues se lo tiene que mostrar. Pero ¿qué dice? Ahí el mismo artículo le muestra si la persona dice es convenida a sanción. Y si no lo es, dice, entonces solamente es para percibir, ¿sabe qué? Su luz está muy alta, llévela a que con un eléctrico a que se la baje y que la deje a la altura normal. O si puede usted hacer lo mismo, hágalo. Pero si en el artículo dice que sí debe de ser sancionada la persona, bueno, que debe de ser sancionada, dice, usted debe ser sancionada con una multa de 3 días de salario mínimo, tiene tal fecha para pagarla. Ok, deme por favor la factura, el ticket o el papel que usted me vaya a dar para que yo vaya y haga mi pago por haber infringido una ley. Pero si a su vez le dice, ¿sabe qué? Hay una forma mejor de arreglarnos. Ahora sí que deme tanto y entonces ahí queda. Eso ya es prácticamente una forma corrupta y se está saliendo de los lineamientos que marca la ley, y obviamente esto ya es fuera del ejercicio de su labor de un juez. Por esa razón debemos de entender, como decíamos, la policía, su labor es apoyar la designación de toda labor judicial. Dice que la policía entonces no debe de funcionar, dice, como entidad independiente, no pueden ellos tomar sus propias decisiones. Por eso vemos que, decíamos, con frecuencia cada vez mayor se pueden ver los abusos policiales derivados de la lamentable separación que hay entre ambos organismos. Rashi deduce la necesaria integración de los dos poderes, jueces y policías. De su interpretación del verso que leímos hace ratito, Deuteronomio 16:18, donde dice, jueces y guardianes se deben de establecer en todas las ciudades, dice que este pasuk empieza discutiendo tanto sobre los jueces como los oficiales, pero concluye diciendo, Be Shaftu, ¿sí? Si usted lo quiere apuntar, Be Shaftu, se escribe Veshaftu con acento. Be Shaftu. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir esto?
Este término al español es y juzgarán, ¿sí? Para ese es el trabajo, ¿sí? De un juez y al mismo tiempo es el trabajo de un policía. Cuando a lo mejor en la calle pasa una situación, él tiene también una facultad para juzgar si es necesario tomar una acción o solamente la de apercibir, pero no salirse de ese emblema. Pero si es necesario que se está cometiendo un delito y este debe de ser presentado ante el juez, él tiene que tomar bien esa decisión. Dice, porque ha juzgado que es necesario que se lleve ante el juez. Y ahí es donde entra en acción este término, be-shaftu, ¿sí? Este verbo parece referirse exclusivamente a la función de los jueces, mientras que no existe verbo alguno que se refiera a la función de los guardianes, de los policías. Así nos ilustra que el verbo be-shaftu y juzgarán también incluye la labor de los policías, ya que estos deben de ser parte integral del aparato judicial. Interesante. Tome nota, como le dije, para que de todo lo que tengamos aquí, le estemos comentando, les sirva, porque es importante en verdad saber todo esto, mis amados Ajini y Jayo. La segunda apreciación tiene como título, protegiéndonos para poder andar en el camino. O también usted lo puede reducir a protección para el camino. Vamos a ver, esto lo vamos a tomar del libro de Deuteronomio 21.1, Devarim 21.1. Cuando dice, si un cadáver es hallado en la tierra. La Torá establece que si una persona es asesinada y el homicida no es encontrado, la ciudad más cercana al cuerpo asume la responsabilidad de efectuar vamos a decirlo así, un ritual. Pero para que no me interprete, porque unas personas cuando escuchan este término ritual, luego se vuelven un poquito religiosos, ¿verdad? Pero no, a lo que se refiere aquí es que el poblado que esté más cerca de donde se encontró el cuerpo de una persona, dice, debe de efectuar vamos a decirlo así, un servicio, el cual trae, dice, perdón al pueblo de Israel por este horrendo acto. Durante esta ceremonia, los ancianos, los jueces de la ciudad deben declarar, nuestras manos no derramaron esta sangre, como lo leíamos hace unos momentos. Sí, dentro de la enseñanza oral, esta cuestiona la necesidad de esta declaración. ¿Acaso sospechamos que estos sabios cometieron semejante crimen o tienen alguna culpa en el mismo? La misma enseñanza oral contesta que ellos deben declarar esto para exculparse y no inculparse, ya que en efecto no permitieron que la víctima se marchara de la ciudad sin ser acompañado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? El término en hebreo, leviyá. Por si usted lo quiere apuntar, leviyá, como se escribía Leví. ¿Sí? Leviyá. Por lo que ellos no son responsables de la muerte de esa persona que ha sido encontrada cerca de su tierra. Por eso es importante llevar a cabo una ceremonia para que presentarse ellos ante nuestro Abacadosh y decirle a nuestro Padre bendito y amado, nuestras manos no derramaron esta sangre. ¿Por qué? Para que cuando pase el vengador de la muerte por ese poblado, no haga justicia. Vamos a decirlo así, ese vendría siendo el trabajo de un oficial. Lo vamos a pasar ahora como nosotros lo vemos en la actualidad. Cuando una persona es encontrada en cierta colonia, comuna, poblado, si esa persona es encontrada, es un cadáver, y obviamente no se tiene la idea y más o menos se tiene un indicio de quién fue la persona que la asesinó, dice prácticamente todo el pueblo se vuelve culpable. Y por eso, ¿qué se hace? Dice, inicia una redada, la cual dice, va a haber policías, obviamente judiciales, que se van a encargar de ahora sí que como dicen por ahí, de peinar toda la zona
de andar en todo ese lugar, en toda esa ciudad, buscando al culpable. ¿Por qué? Porque normalmente siempre el culpable les va a dejar alguna pista. Y ellos, basado en eso, van a buscarlo hasta el último rincón de ese lugar, hasta encontrarlo. Ese es su trabajo, ¿sí? ¿Qué dice? El vengar, a lo mejor, a la persona que murió. No estamos diciendo que vengar, que van a sacar la pistola y van a matar, no. La cuestión es, cuando se dice el término vengar, es porque van a buscar a esta persona, ¿sí? La van a tomar presa y la van a presentar delante de un juez o de un magistrado para que él analice el caso y aquella persona inculpada dé la explicación de por qué cometió asesinato. Entonces, por esa razón, dice, el pueblo, cuando se tenía eso, antes de que entrara el vengador, dice que tenía que hacer una ceremonia para decirle al Padre: nuestras manos no derramaron esta sangre. Se entiende que de las palabras que leemos en la enseñanza oral, que si se hubiera escoltado la víctima no hubiera sido asesinada. Un ejemplo: si esta persona era un forastero, llegó al pueblo y esta persona, al momento de entrar a un lugar donde poder refrescarse o poder comer, él les dice: yo no pertenezco a este lugar, solamente estoy de paso. ¿Qué hubiese sido entonces? Ellos no saben nada de la persona que está como extranjero, como forastero. Sí, dicen, bueno, en algunos casos dice, bueno, entonces lo que vamos a hacer, porque no sabemos nada de usted, es que lo vamos a cuidar en el tiempo que usted va a estar aquí hasta su salida. Pero en muchas ocasiones se omite eso y la persona está ahí libremente. Pero ¿qué tal si esta persona no saben si viene huyendo? Sí, porque haya cometido algún delito y la vienen persiguiendo. Dice entonces que puede pasar que sea asesinada en ese pueblo. Obviamente a oscura o simplemente de que nadie vea. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué debe de hacer? El pueblo limpiar sus manos, porque cuando esto llegue a voz de alguna autoridad, él mandará a los encargados a hacer las investigaciones correspondientes. Y como tal, dice, pues entonces todos quedan como culpables. Entonces, dice que sin embargo el problema con esta contestación es señalada. Ahora vamos a ver el comentario de lo que es el Maharal de Praga, quien explica que no encontramos en ninguna parte de la legislación hebrea, o sea, dentro de la halajá, que la obligación de acompañar al leviyá, al visitante, en el tiempo que se encuentre en la ciudad. No hay ninguna ley que diga que se debe de custodiarlo hasta la siguiente ciudad. Sí, vamos a suponer que si esta persona, como les digo, va de paso de una ciudad o de otra, dice entonces que dentro de la halajá, sí, dentro de esa ley de la ciudad o del poblado, no está escrito que cuando entre un visitante se le debe de escoltar desde el momento que llega hasta que sale. No la hay. Pero dice, pero si en ese pueblo los magistrados, los jueces de ahí deciden dar de alta una ley que diga cuando llegue un extranjero a nuestras tierras se le va a escoltar desde el momento de entrada hasta su salida. Entonces, aquí el comentario que hace el Maharal es que dice entonces que en ese momento no hay la obligación de acompañar al leviyá y que tampoco hay nada que implique que se le tiene que tener en custodia. Pues sí, que se le cuide hasta que salga a la siguiente ciudad a la que se dirige. Ni tampoco que uno debe escoltarlo estando armado. ¿Por qué entonces se deduce de las palabras de la enseñanza oral que esta muerte debe atribuirse a la falta de una comitiva que lo acompañara? Como les dije, al no haber alguien que lo acompañara o que estuviera con él todo el tiempo, pues en ese momento, ¿qué se hace? Que todos quedan como culpables. El mismo Maharal propone una solución, un poquito abstracta, a sus preguntas. Él explica que cuando los judíos muestran solidaridad entre ellos, como sería en este caso,
Si una comitiva de despedida hubiera acompañado al huésped un pequeño trecho del camino, Hashem da su custodia al viajero durante el resto del trayecto. Pero si no muestran esta fraternidad, entonces el cielo no proporciona dicha protección. Interesante. Quisiéramos sugerir otra posible respuesta un poco más tangible a la pregunta de El Maharal. En general, una persona que visita una ciudad o alguien que está perdido es más susceptible de ser atracado que alguien que vive en la misma ciudad y que conoce bien el rumbo por el cual transita. La razón de esto es que hay un cierto tipo de apariencia que los asaltantes buscan a fin de identificar a sus futuras víctimas. Alguien que camina temeroso, que también obviamente que camina nervioso, alguien que se muestra luego que da a entender que no es de esa ciudad y con evidente falta de confianza, ya que eso es lo que le prende los focos al malhechor cuando ve a este tipo de personas. Y obviamente la estudia y se da cuenta que no tiene forma de defenderse. Una persona que desconoce el área por la que viaja tiende a proyectar su falta de entereza a través de un lenguaje corporal fácilmente percibido por los demás y por lo tanto es más propenso a ser atacado. Cuando acompañamos a un invitado, aunque sea a una pequeña distancia, le estamos transmitiendo un mensaje de apreciación y al mismo tiempo un mensaje de protección, de que sentimos pena por su partida de nosotros y de cuánto nos gustaría que permaneciera con nosotros más tiempo. Esto da a nuestro visitante un tremendo sentimiento de pertenencia y conexión, lo que a su vez da una cierta aura de optimismo y de seguridad a su forma de caminar, disuadiendo cualquier asaltante de atacarlo. Y por el contrario, si la persona no recibe este sentimiento de pertenencia, se siente desvalorado y aislado, lo cual manifestará de una forma de caminar insegura, convirtiéndolo en una apetitosa presa para los malhechores. Es tan cierto lo anterior que dentro de la enseñanza oral deduce que si la víctima hubiera sido acompañada hasta las puertas de la ciudad, su apariencia optimista hubiera evitado el crimen perpetrado por él o contra él. Vamos a ver, miren, esto es muy fácil de entender. Yo se los voy a poner de esta manera. Normalmente, usted que nació en una ciudad, que creció, que fue a la escuela, aprendió, etcétera, etcétera, usted sabe cómo moverse, sabe dónde se encuentra la parada del bus, sabe dónde está un mercado, sabe dónde está la escuela, sabe dónde se encuentra a lo mejor un edificio federal, etcétera, etcétera, porque usted sabe moverse dentro de esa ciudad. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, que nosotros que estamos aquí en la urbe, en la ciudad, nosotros estamos en la ciudad, en este caso aquí en la Ciudad de México, y hemos visto que cuando vienen personas que están en el interior de la República, en otros estados, obviamente se evidencian rápido. ¿Cómo es eso, Roche? ¿Por qué? Porque lo primero que hacen es delatarse, y no es porque lo hagan apresuradamente o tengan la intención de hacerlo. No, lo que pasa es que vienen con un léxico diferente al que se usa a la ciudad. Vemos que a veces hablan de forma a lo mejor muy rápida, a lo mejor, como dicen por acá, de forma mocha, o hablan cantado. Eso quiere decir que vienen de algún lugar. Por ejemplo, las personas que vienen de la costa tienen una forma muy peculiar de hablar, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que obviamente las personas a la primera se dan cuenta que no son de aquí, de la ciudad, ¿sí? Entra, sí, lo que muchas veces sucede con los citadinos, que hay mucho aprovechado, que dice, de aquí soy. ¿Y qué pasa? Que las personas que vienen de afuera, ¿sí? Como que lo dije, no es que lo quieran hacer a propósito, pero se delatan. ¿Por qué? Porque en primera se sienten como despistados. Salen de la terminal de autobuses o de un aeropuerto
y salen volteando para todos lados. ¿Sí? Como que no saben dónde andan. Y obvio, esto, obviamente, hay personas que nada más están cazando estas oportunidades. En serio, parecen como si fueran unos buitres. ¿Sí? ¿Qué hacen? Nada más están así al pendiente. Y cuando ven a este tipo de personas que llegan y se empiezan a mover de una forma insegura, se acercan y le dije, disculpe, ¿puedo ayudar en algo? Si es una persona de buena intención, amén. Pero si es una persona que no es de buena intención, dice, de aquí soy. ¿Por qué? Porque dice, es que mire, me estando buscando esta dirección. Ah, yo lo llevo, yo soy, yo presto servicios en mi carro para llevarlo. ¿Sí? A veces la dirección está a lo mejor a 15 minutos del lugar. Pero ¿qué hace? Lo trae dando vueltas una hora, con tal de que su taxímetro marque más y más y más. ¿Sí? Y como la persona no es de aquí, no sabe, pues cuando un viaje que a lo mejor podría haber costado unos 30 pesos, termina pagando 200 pesos. O a veces es un costo más exagerado, ¿sí? Cuando la gente se encuentra con este tipo de personas. Obviamente, eso es por un lado, pero hay personas que también se dan cuenta, que vuelvo a repetir, que no son de aquí. Las personas a veces, para hacer un pago, ya sea en alguna tienda, en algún restaurante, sin darse cuenta, a veces sacan su dinero. Y hay personas que los están viendo. ¿Qué pasa? Afuera los esperan y los asaltan. ¿Sí? Por eso usted debe de tener cuidado. ¿Sí? ¿Y qué hacemos? Como dice aquí el comentario que viene en la enseñanza oral, normalmente cuando nosotros nos visitan nuestros familiares, ¿qué hacemos? A veces vamos por ellos a la terminal y cuando ya llega el momento de su despedida, dice, lo acompañamos, ¿sí? Hasta la terminal si es posible. Ya cuando los vemos que se sube el autobús o se sube el avión, etcétera, etcétera, nosotros el corazón queda en paz. Queda en shalom, porque sabemos que esa persona va a regresar otra vez segura a su destino. ¿Sí? Eso es lo que se comenta aquí, y lo que estábamos hablando dentro de esta apreciación. ¿Sí? Que tenemos que tener ese cuidado cuando vienen amigos o amistades, o decirles, ¿sabes qué? Ahora tenemos una ventaja, que dentro del celular ya viene un mapa, ¿sí? Viene un GPS. Si usted no conoce el lugar donde va a llegar, dígale a lo mejor a una persona, ¿me puede llevar a esta dirección? Pero usted prenda el GPS y es para que lo lleve a la dirección y así no lo quieran timar. Esa es una de las ventajas que tenemos hoy en día. ¿Sí? Entonces, o avisa a sus familiares, ¿sabe qué? Yo llego tal día, por favor pueden ir por mí o pueden mandar a una persona de confianza que me recoja. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué estoy comentando todo esto, mis amados Ajin y Ajayot? Para que llegado su momento, ¿sí? Usted no tenga que entregar cuentas por si le pasa algo a su amigo o a su familiar. Porque usted tuvo o tiene la oportunidad de poderlo ayudar, de custodiarlo para que llegue bien con usted o a su destino y no se sienta usted culpable si algo le pasa. O sea, por eso usted puede prevenir antes este tipo de situaciones. Avanzando, vamos a entrar ahora a lo que es la tercera apreciación de nuestro estudio. Y vamos a ver qué dice. El título es Señal de vida. Dice pues entonces en el libro de Devarim 21:1, vamos a volver a tomar la parte que dice, si un cadáver fuera encontrado, vamos a ver otra apreciación. Si se llegara desgraciadamente a encontrar en un campo el cuerpo de una persona asesinada y no hay testigos del crimen, la Torá coloca sobre los ancianos, sobre los magistrados, sobre los sabios de la ciudad más cercana al cadáver la responsabilidad de realizar un sorprendente ritual o una ceremonia llamado de la Igla Arufá, como expiación por parte de toda la comunidad por el infortunado homicidio. Esta ceremonia requería que un becerro menor al año de edad fuera traído a un valle nunca antes cultivado y ahí se le decapitara, todo acompañado de una declaración de los ancianos que decía, como la leímos hace rato,
nuestras manos no derramaron esta sangre. Por otro lado, la Torá relata que el patriarca Jacob rehusaba creer que su hijo Yosef aún se encontraba con vida. Pero cuando vio las carrozas que Yosef le envió desde Egipto, su espíritu resucitó y exclamó: ¡qué estupendo! Mi hijo Yosef aún está vivo. Vamos a ver un comentario que fue sacado del Midrash. Este explica esto indicando que el último tema de Torah que Jacob estudió con su hijo Yosef antes de su inesperada desaparición fue el de la Egla Arufá, ya que la palabra hebrea para carrozas es agalot, es un término plural de egel o egel. Mediante las carrozas que Yosef le enviaba y aludiendo a las leyes de la Egla Arufá que habían estudiado, Jacob recibió un mensaje inequívoco de su hijo favorito, el cual estaba vivo. El problema que encontramos con este Midrash es que la conexión entre las carrozas y la Egla Arufá parece ser muy endeble. Si Yosef quisiera mandar una señal clara a su padre, ¿por qué mejor no envió becerros? Interesante, ¿verdad? Al analizar el ritual de la Egla Arufá, la enseñanza oral revela que el motivo de que el becerro sea descabezado en una zona infértil es que la expiación por la vida que fue cortada prematuramente sin dejar desarrollar su potencial corresponde a la de este becerro y a la de esta área estéril, ambas de las cuales han sido privadas de la oportunidad de alcanzar el potencial para el que fueron creadas. Por otro lado, encontramos que cuando Jacob bendice a sus hijos antes de morir, reprocha a Shimón y a Leví por haber participado en la venta de Yosef, diciéndoles: Ubir Sonamán y Cru Shor, y a su voluntad erradicaron un toro. Rashi explica que el toro que Jacob se refiere es Yosef, quien poseía características análogas a las de este animal. De tal manera que Jacob les reprendió por haber tratado de eliminar a su valioso hermano del pueblo de Israel. De todo lo anterior podemos deducir que el mensaje de que Yosef envía a su padre y que éste perfectamente capta es el siguiente. En tanto que la Egla Arufá señala a una persona que fue destruida en la flor de la vida, enviar carrozas jaladas por todos los adultos, los cuales representan la plenitud del potencial del animal, implica que Yosef, o sea, el toro, pese a los intentos de sus hermanos por destruirlo, siendo todavía inmaduro, adolescente, había logrado crecer y florecer en Egipto, desarrollando su potencial y realizando todos los sueños que su padre tenía para él. La representación entonces para Yosef era la de un toro, la de un rosh, cabeza, la de un líder. Interesante, mis amados Ajín y Ajayot. Vemos entonces que, siguiendo en consideración, tenemos que ver esto. Tomar siempre en consideración todo lo representado aquí, para que sea de mucha braja a nuestra vida. Por eso dice, vamos a lo que dice el libro de Shemot. Apunte usted el libro de Shemot 18:21. Éxodo 18:21. ¿Qué dice? Tome nota. Éxodo 18:21. Dice: además escogerás entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Adonai, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Amén. Vamos a entrar a la última apreciación. Ya vamos a terminar, mis amados Ajín y Ajayot. Vamos con la cuarta y última apreciación. 3 cosas tiene la vida. 3 cosas hay en la vida. Y para esto vamos a verlo del libro de Deuteronomio 25, que dice: y los oficiales hablarán con el pueblo diciendo: ¿quién es el hombre que se ha construido una nueva casa y no la ha inaugurado?
que se marche y retorne a su casa. Vamos a ver, sí, vamos a analizar esas tres cosas de la vida, que tiene la vida. La Torá nos informa en esta parashá sobre tres categorías de personas que están exentas de cumplir con sus obligaciones militares en caso de guerra. Vamos a verla. Punto número 1. Aquel que se construyó una casa y no la ha inaugurado todavía. Punto número 2. Aquel que plantó un viñedo y todavía no lo ha redimido. Y también puede ser que no se ha beneficiado de los frutos de su labor. Punto número 3. Aquel que se casó, pero aún no ha consumado su matrimonio. ¿Sí? Estas tres personas, ¿sí? Estas categorías están exentas de cumplir con sus obligaciones militares en caso de guerra. De tal suerte se hacía un anuncio público a los soldados avisando a todos aquellos que se encontraban dentro de estas tres categorías que regresaran a sus casas, no fuera a suceder que murieran en la batalla y dejaran sin realizar o terminar sus aspiraciones. Repito, la primera, que aquel que construyó una casa y la cual no ha inaugurado. ¿Qué quiere decir entonces? Que la persona estaba perdonado de ir a la guerra porque a lo mejor había hecho una casa y a lo mejor todavía ni la ha habitado, no vive en ella. Sí, para poder culminar esa inspiración, tenía obviamente que habitarla. Posteriormente, después de habitarla, 1 año, 2 años, podría ya participar y ir a la guerra. También aquel que plantó un viñedo, dice, y todavía no lo ha redimido, o incluso todavía no ha cosechado su viñedo, también estaba libre. Y el último dice, aquel que se casó. Y a lo mejor todavía no ha consumado su matrimonio y en algún momento dado ha dejado, digamos, una simiente. Ese también estaba libre. Muchos de los comentaristas entienden que esta ley se basa en consideraciones prácticas, ya que un soldado que se encuentra dentro de las tres categorías anteriores estará altamente preocupado con la situación de su casa, ocasionando que su actuación como soldado sea defectuosa. Y esta dañina conducta podría impactar negativamente en el resto de sus compañeros, bajándoles la moral. Por ello, la Torá lo releva de sus obligaciones como soldado. Nuestra pregunta a estos comentaristas sería, ¿por qué la Torá especifica estos tres casos como ejemplos de excepción militar? Si hay muchas otras situaciones que podrían causar que un soldado estuviera excesivamente preocupado. Además, encontramos que Rashi comenta que en estos tres casos el soldado debe ser liberado por motivo de Agma Nefesh. ¿Qué quiere decir esto al español? Tormento del alma. Si Rashi está interpretando que su estado mental va a envolverlo o va a volverlo un combatiente inservible, ¿por qué utiliza Rashi un lenguaje poético? Hablando de los tormentos del alma, en vez de simplemente decir que el soldado estará excesivamente preocupado. La enseñanza oral nos enseña que 40 días antes de la formación del feto, una voz sale del cielo, revelando 3 ingredientes primordiales del futuro de esta criatura. Escuche usted. Vamos a ver. El punto número 1, su cónyuge. Punto número 2, su casa, refiriéndose a su residencia. Y el punto número 3, su profesión. Ahora, nuestros sabios han expresado en muchos otros lugares que la formación del feto sucede 40 días después de la concepción, por lo que podemos concluir que de la misma manera que al momento de la concepción se constituye todo el material genético del nuevo ser, igualmente quedan establecidos en este mismo momento estos 3 importantes elementos del porvenir del bebé. Ciertamente los sabios están haciendo saber que a pesar de que estos 3 factores parecen ser externos a la esencia del individuo, en realidad son factores fundamentales que definen y expresan la esencia de este. Así, vamos a ver lo que nos dice algunos incisos. Vamos a comenzar con el inciso A.
El cónyuge completa el alma de la persona. El inciso B, la profesión define hasta cierta medida su esencia, razón por la cual el título es parte del nombre de la persona, ya sea doctor o licenciado. Y el inciso C, una persona es conocida como un Bal Abayit, toda vez que el hecho de poseer un hogar lo completa. La Torá nos enseña que esta manera de iniciar un matrimonio, comenzar un negocio y poseer un hogar son fuentes de gran preocupación para la persona debido a que definen en gran medida su identidad. Así, la imposibilidad de concluir con estos tres procesos, adicionando la comprensión de que otra persona puede venir a cosechar los frutos de su esfuerzo, en este caso puede habitar su casa o puede haber una mancillación. Todo esto atormentan el alma del soldado, imposibilitando su desempeño. Es por estos motivos humanitarios que la ley, o lo que viene expresado en la Torá, lo revela o lo releva de las obligaciones militares, dándole la oportunidad de concentrarse o de encontrarse en sí mismo en lo particular antes de salir a luchar por la colectividad. Amados Ajin y Ajayot, en verdad es importante entender que todos estos preceptos deben de ayudarnos a comprender bien este estudio. Por eso, en el libro de Esdras 7:25, para que se tome nota, dice: y tú, Esdras, conforme a la sabiduría de tu padre, amado, de Yahweh, que posees, nombra magistrados y jueces para juzgar a todo el pueblo que está en la provincia más allá del río, a todos los que conocen las leyes de tu Elohim, y a cualquiera que las ignore, le enseñarás. En Primera de Timoteo, vamos a ver lo que nos comenta el Bri Hadashah. En Primera de Timoteo 2, del 1 al 2, dice: exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Bueno, vemos entonces, amados Ajin y Ajayot, que tenemos enseñanza de parte de nuestro Padre dentro de su libro, ya sea la Torah, ¿sí? Bri Hadashah, la cual nos va a ayudar muchísimo a poder entender, mis amados Ajin y Ajayot. Entonces, para finalizar, vamos a ver lo que dice el libro de Lucas 12:11. Y dice: cuando los lleven a las sinagogas y ante los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo o de qué hablaréis en defensa propia o qué vas a decir. Si la persona es inocente, la verdad saldrá a relucir, pero si la persona es culpable, también esa verdad saldrá a relucir. Entonces, en el libro de Romanos, libro de Romillín 12:8 dice: el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Todo aquel que haga estas funciones, que las haga con bien y para bien. Entonces, finalizando, mis amados Ajin y Ajayot, libro de Romillín, libro de Romanos 13, del 1 al 2. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Yahweh, y las que existen por Elohim son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Elohim, se ha puesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Yo espero en verdad que este ensayo, este estudio les sea de mucha, pero mucha bendición a su vida. Como le dije, compártalos. Es necesario que todas las personas conozcan el mensaje de la Torah. Es lo mejor y maravilloso. Visite nuestros canales en Face, en YouTube, nuestros canales de audio, suscríbase, regálenos un me gusta. Recuerde que, como le dije, YouTube se encarga de promover
nuestros videos si tienen me gustas. Y si pueden, dejen los comentarios abajo de los videos. Esperamos que sea todo esto para edificación. Y recuerde, la Torá es vida y el saber fortalece. Aleluya. Shalom Ubrajo. Shabbat Shalom. Buenas y dulces. Kol tu. Amén.